con el tema personas adultas mayores migrantes. La dinámica de esta sesión constará una ronda de exposición de 20 minutos por ponente. Esto es una pregunta de la audiencia que durará 15 minutos y el cierre de la sesión que durará 5 minutos. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Guzmán Olea. Él es doctor en Ciencias de la Salud con área de concentración en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha publicado 19 artículos internacionales y 9 capítulos de libro. Además, ha dirigido 15 tesis de licenciatura y maestría. Sus líneas de investigación principal es evaluación de los aspectos biopsicosociales de las personas mayores y sus cuidadores primarios. Bienvenido, doctor Eduardo. También nos acompañará la doctora Angélica Rodríguez Abad. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Postdoctorado con el proyecto Paternidad, Migración y Vejez, las ausencias, los ejercicios y los costos de ser padre migrante de retorno en la etapa de la vejez por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y miembro del cuerpo académico Ciencias del Envejecimiento. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora Angélica. También nos acompañará el doctor Gerardo Tames González. Él es doctor en Gerencia y Política Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, director del Sistema de Estudios de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y sus líneas de investigación son Gestión y Políticas Educativas y Derechos Humanos. Sea bienvenido, doctor Gerardo. Y también nos acompañará la doctora Rosa María Flores Martínez. Ella es doctora en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesora e investigadora en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son Política Social, Migración, Vejez, Calidad de Vida, Género y Familia. Bienvenida, doctora Rosa. Les informo al público asistente que pueden dejar sus preguntas en el chat de la sesión para poder dar lectura al final en la ronda de preguntas. Se les sugiere que se ponga el nombre de la persona a quien va dirigida o si no se pone ningún nombre, se entiende que es una pregunta para cualquiera de nuestros ponentes. En este sentido, les cedo la palabra al doctor Eduardo. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder participar con ustedes. Entonces, si me hace favor de poner la presentación. Deme unos segundos. Claro. Listo. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir los hallazgos que hemos estado obteniendo a raíz de una serie de investigaciones realizadas específicamente con adultos mayores migrantes de retorno. El tema de la charla lleva por título Condiciones biopsicosociales de las personas mayores mexicanas migrantes de retorno, y lo hacemos desde un análisis desde la evaluación gerontológica. Bien, yo soy investigador del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología del CONACYT y me encuentro adscrito al área académica de gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Sí puede pasarme la primera diapositiva, por favor? Bien, vamos a poner esta pequeña reflexión para iniciar la charla del día de hoy, que es: regresar es descubrir que lo que dejaste atrás también ha cambiado. Y ambos, tú y tu lugar de origen, se han transformado. Bien, bajo esta idea o bajo este concepto, nosotros comenzamos a darnos cuenta de la situación que enfrentaban las personas mayores migrantes de retorno. Y esto, como mencioné al inicio, desde un contexto de una evaluación gerontológica, debido a que en el área académica en la cual me encuentro, hace algunos años, tuvimos la inquietud de generar un programa de atención gerontológica. Ese programa de atención gerontológica se hizo en colaboración con el SENAPRESE de la Secretaría de Salud y se realizó la prueba piloto en las clínicas que se llaman UNEMES,
de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud aquí en Hidalgo. Me pasa la siguiente, por favor. Como ya se ha mencionado en las charlas anteriores, pues la parte de lo que es los cambios poblacionales en nuestro país y el aumento en la población de personas adultas mayores ha conducido a que el país presente en estos momentos una característica de un país envejecido, dado el número de personas adultas mayores que hay en el país y la disminución de lo que son los jóvenes y los niños también en nuestro país. Y entonces vemos que hay una dinámica en el envejecimiento poblacional, pero también que se da una interrelación con lo que es la migración en México. Tradicionalmente, la migración que se da de nuestro país se da hacia los países, hacia Estados Unidos principalmente, aunque haya algunas otras regiones, pero en mínima cantidad. Entonces, hemos estado analizando esta parte que consiste en cómo las personas comienzan a irse a otros países o comienzan a tener esta actividad migratoria, pero sobre todo en la etapa de retorno. Si bien existen muchos datos sobre el tiempo en que las personas permanecen fuera del país y posteriormente regresan, el número de años puede ser variado de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al lugar de origen y de acuerdo a los intereses que estas personas tengan. Y también influye mucho cuando van a regresar, bajo qué condiciones regresan o después de cuánto tiempo regresan. Y entonces, al hacer un análisis crítico sobre el envejecimiento poblacional y la migración que se daba aquí en el país, pues bueno, tenemos claro que hay un aumento de la población adulta mayor, que la inmigración de mexicanos jóvenes era un factor muy importante, sobre todo en las regiones rurales, en donde buena parte del sector poblacional juvenil emigraba y se quedaba en esos lugares, se disminuía la fuerza de trabajo y se quedaban únicamente personas mayores o mujeres, y también la dinámica en donde estas personas que se fueron en determinado momento regresaron a diferentes edades, algunos de mediana edad y a otros ya en la etapa de personas mayores. Y también dentro de este análisis crítico vimos que había unos desafíos de atención médica y seguridad social sumamente importantes y las contribuciones de los migrantes de retorno. Podemos ver una gráfica que nos muestra los emigrantes internacionales por edad y sexo en el año 2020 y vemos que las personas a partir de 60 a 64 años disminuye, pero sigue siendo mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, las personas que se van jóvenes, hay algunas personas que tienen una tasa de regreso cercana a un año, según las condiciones en las cuales se van, pero existen también muchas personas que se quedan con el propósito de realizar una vida en el país a donde se fueron o de tratar de mantenerse el mayor número de años para que el esfuerzo que ellos están haciendo fuera de su hogar se pueda ver retribuido en cuestiones económicas y en un bienestar para la familia que se queda en casa. Pero nosotros nos centramos de acuerdo al área en la cual nosotros nos desempeñamos en los desafíos de atención médica y seguridad social. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bajo este esquema, nosotros cómo fuimos desarrollando o cómo nos fuimos dando cuenta del enfoque que nosotros teníamos que hacer para abordar este problema. Yo participé en lo que es la encuesta SABE, la encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento, que es una encuesta que realiza la Organización Panamericana de la Salud y que en coordinación con la Secretaría de Salud Federal se implementó en la mayoría de los estados. A mi ingreso por parte del programa Cátedras CONACYT a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, yo participé en la ejecución de dicha encuesta SABE, en el análisis y la publicación de ese informe. Entonces, una de las ventajas que nos permite esa encuesta es que se permiten hacer valoraciones gerontológicas. Dentro de esas valoraciones gerontológicas se encuentran, por ejemplo, la sintomatología depresiva, la dependencia funcional a actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, el índice nutricional, el riesgo de caídas,
y muchos otros datos más. La gran cantidad de encuestas que se aplicaron a la población en general del país permitió que esos instrumentos pudieran ser validados y que al ser validados en población mexicana pudieran ser aplicados bajo un contexto de una evaluación gerontológica integral. Entonces, una vez que nosotros realizamos esa encuesta SABE, se validaron esos instrumentos, identificamos las necesidades que había dentro de la población adulta mayor, y dentro de esas necesidades es que había una imperante necesidad de ser atendidos de una manera distinta, no únicamente de forma clínica, hablando estrictamente en términos médicos, sino de una atención holística que abordara los distintos puntos y necesidades que tienen las personas mayores. Bajo este esquema, nosotros diseñamos un programa de atención gerontológica integral universitario. Ese programa de atención gerontológica integral universitario se dio una capacitación a los estudiantes de gerontología y a los gerontólogos egresados, y en donde se mantenía aspectos desde un familiograma, desde los aspectos clínicos, psicológicos y sociales de las personas mayores, así como las evaluaciones o los instrumentos que habían sido validados en población adulta mayor. Y entonces también en ese momento echamos a andar ese programa en distintas clínicas para hacer la prueba piloto, que posteriormente funcionó muy bien, y de ahí se derivó un programa nacional de atención gerontológica que la Secretaría de Salud Federal, específicamente el CENAPRES, el Programa Nacional de Atención a Adultos Mayores, lo abanderó y actualmente se está aplicando en cada uno de los estados del país. Pero también surgió una etapa que nos llamó mucho la atención y que vino a cambiar el rumbo de distintas necesidades, que fue la pandemia por COVID-19. Entonces, como muchos centros de atención en donde se podía recibir a las personas mayores, fueran hospitales, clínicas locales, casas de día y demás, estuvieron cerrados, pero principalmente los hospitales se convirtieron en centros COVID. Muchas personas que tenían o que eran dependientes funcionales ya no podían asistir a esas clínicas debido al cierre de las instituciones por la atención de las personas con COVID. Entonces, nos dimos a la tarea de diseñar un manual de intervenciones básicas para personas con dependencia funcional. Ese manual estaba hecho únicamente con fotografías para cosas muy básicas o necesidades principales de las personas mayores. Entre unos de los puntos, por ejemplo, era cómo cambiar el pañal a las personas. Les enseñábamos paso a paso cómo hacerlo. También lo que hicimos fue, por ejemplo, enseñarles a utilizar el oxímetro. Y dado que nosotros imprimimos ese manual y fue insuficiente, dadas las necesidades, nos dimos cuenta de que había un sector poblacional que nos demandaba mucho ese tipo de manuales. Particularmente eran varones, personas adultas mayores, varones. Y al cuestionar por qué les interesaba tanto tener ese manual, la respuesta era sencilla. La respuesta es que únicamente yo me hago cargo de mis necesidades. Y al cuestionarles por qué ellos se hacían cargo específicamente de sus necesidades y preguntarles si vivían solos o acompañados, nos decían pues que vivían acompañados, pero que prácticamente su entorno social o familiar estaba roto, que ellos dependían de sí mismos para poder tener esa atención. E indagando entre la cuestión de familiograma e historia de vida, la mayoría de ellos eran personas mayores migrantes de retorno. Les digo, era un buen porcentaje de mujeres, pero principalmente eran hombres los que nos solicitaban esta atención. Posteriormente hicimos una aplicación en herramientas tecnológicas, en teléfonos celulares y tabletas, pero ese es un punto aparte. Lo importante aquí fue que nos dimos cuenta que había un sector poblacional que demandaba esas atenciones de manera predominante y cuya característica es que ellos eran
personas mayores migrantes de retorno. Entonces, con esto identificamos el grupo poblacional y nos dimos a la tarea de desarrollar un proyecto que nos permitiera identificar, analizar todas las características o todo el aspecto gerontológico, una evaluación gerontológica integral de las personas adultas mayores migrantes de retorno. Y el objetivo general del proyecto que nosotros nos planteamos fue analizar las condiciones biopsicosociales de las personas mayores mexicanas migrantes de retorno desde una perspectiva gerontológica. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, el estudio que nosotros presentamos en este momento es un tipo de estudio descriptivo transversal en donde han participado 294 personas mayores, que son personas mayores migrantes de retorno. Los datos sociodemográficos que obtuvimos fueron edad, sexo, compañía en la vivienda, acceso a seguridad social en salud, residencia en área rural o urbana, tiempo de vivir en el extranjero y tiempo de retorno. La evaluación gerontológica la hicimos con gerontólogos experimentados en las clínicas universitarias y en distintos centros de atención de los estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Estado de México, y evaluamos historia clínica gerontológica. Iniciamos con un familiograma y posteriormente lo que es un APGAR familiar, un cuestionario de apoyo social percibido, una evaluación del estado mental, un cuestionario de los informantes sobre deterioro cognitivo, una escala de depresión geriátrica, un índice de independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, la escala nutricional, una evaluación de estabilidad en la marcha y el equilibrio, una prueba de levántate y anda, un cuestionario de actividades físicas y la investigación gerontológica de riesgo para el síndrome de caídas. Adicionalmente, a los cuidadores preguntábamos sobre la detección de sobrecarga del cuidador. Los análisis, una vez realizada la evaluación gerontológica de todos esos participantes, lo realizamos en diferentes especialistas, se realizaron análisis descriptivos, considerando la dispersión y utilizando las medidas estadísticas adecuadas para ver si había en alguna de las variables alguna significancia estadística. Todo este proyecto lo llevamos a cabo con un registro bajo el Comité de Ética y de Investigación de la Universidad y se consideraron todos los aspectos éticos de la Secretaría de Salud. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, dentro de los hallazgos que nosotros encontramos, ¿me da la siguiente, por favor? Algunos de los principales son con respecto a los datos sociodemográficos, ¿sí? Vimos que más de la mitad, el 53%, si nos centramos en los cuadros azules más fuertes que tienen a su lado izquierdo, el 53% fueron personas mayores de 70 años. El 68% tenían más de un año de haber retornado cuando nosotros hicimos la evaluación. Con respecto a su actividad laboral, casi el 70% está trabajando, a pesar de haber pasado muchos años fuera del país, y que casi el 82% de las personas adultas migrantes de retorno, casi el 82% no cuenta con afiliación a un sistema de seguridad social en salud. El 55%, casi 56%, pertenecen al sexo femenino. El 69% su lugar de residencia es en áreas rurales. El 62% manifiesta estar casado. Y el 86% menciona que tiene educación básica o menor. Básica consideramos hasta lo que es el nivel de estudios primarios, de primaria, sexto de primaria, y de ahí hacia abajo. Y de esas personas que ya regresaron y que están trabajando, del 81% de todas las personas que se mantienen trabajando, el 92.6% se encuentra trabajando en el mercado informal. Por lo tanto, a pesar de estar trabajando, no tienen posibilidad de ser aseguradas o tener un acceso a un sistema de seguridad social en salud, y también se complica la situación de un periodo de transición en donde actualmente se está dando el cambio de lo que es el INSABI a lo que es la asistencia de bienestar, y entonces hay muchas personas que de momento no cuentan con afiliación a algún sistema de salud. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien,
Centrándonos ya específicamente en los principales resultados de las intervenciones y de los instrumentos de evaluación que nosotros realizamos, podemos ver en esta evaluación de apoyo emocional y redes sociales, si nosotros nos enfocamos específicamente a esta parte social, vemos puntos muy importantes. En las barras de la izquierda podemos ver el entorno social y familiar. Dentro del entorno social y familiar, el 53.8% de las mujeres menciona que hay una buena función familiar. Sin embargo, casi el 30% de los varones menciona que es buena. Si nos vamos a las siguientes barras, vemos que ya mencionan una disfunción familiar leve. Es mayor en el caso de los hombres. El 38% menciona que hay una disfunción familiar leve. De igual manera, una disfunción familiar moderada en el 18.1% de los varones y en el 14.2% de los varones, comparado con el 0% de las mujeres, mencionan que hay una disfunción familiar severa. Al hacer diferentes interrogatorios y cuestiones del familiograma, podemos observar y pudimos determinar que casi un 15% de las personas mayores migrantes de retorno están prácticamente solas, es decir, presentan una red de apoyo social y familiar prácticamente nula. Al preguntar sobre esto, nos mencionan que una de las principales razones o de los principales argumentos por los cuales se presenta una ruptura del entorno social es que después de haber pasado muchos años fuera de su comunidad de origen y regresar, muchos de los familiares, los amigos, los vecinos, se han ido, ya no viven ahí, pero que también al haber estado muchos años fuera y no haber tenido contacto directo muy frecuente de manera personal con sus familiares, les mencionan que son personas desconocidas, que nunca se ocuparon de ellos, que únicamente enviaban dinero, pero que nunca se atendieron los problemas y demás situaciones. Entonces existe una ruptura familiar también en ese sentido, principalmente con los varones. Y con respecto a la percepción de la felicidad, si nos vamos a la última barra, el 38.5% de las mujeres, 38.7% de los hombres menciona ser ligeramente feliz. Una de las principales razones por las cuales ellos deciden volver a su país es por volver a estar en su ambiente, volver a estar con su familia, retomar muchas cosas que dejaron, pero que no fue así al momento de regresar. Casi un 40%, tanto de hombres como de mujeres, mencionan que se encuentran ligeramente felices. ¿Me da la siguiente, por favor? Si nos vamos a las cuestiones específicas de salud y patologías, vemos cuáles son las principales enfermedades. En las barras azules tenemos a las mujeres y en las barras naranjas tenemos a los hombres. ¿Cuáles son las principales enfermedades que presentan las personas mayores cuando regresan a México? En primer lugar, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, enfermedades articulares, sobre todo por la labor que realizan muchos de ellos en la construcción, en los restaurantes o en el campo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades gástricas también por un cambio de dieta, por trabajar dobles, e incluso algunos hasta triples turnos. El cáncer es algo muy relevante, por ejemplo, específicamente en el caso de las mujeres. El cáncer se presenta casi en el 48% de las mujeres. Principalmente estamos hablando de cáncer gástrico, cáncer cervicouterino, cáncer de mama principalmente. Y entonces este punto también lo tenemos que ver bajo una perspectiva de género, pero también de manera muy relevante encontramos que una de las enfermedades también prevalentes en los migrantes de retorno son enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, pues es importante identificar las patologías que pueden presentar nuestros migrantes de retorno. ¿Me da la siguiente, por favor? Al momento de realizar la evaluación gerontológica, lo dividimos en varios rubros. En el primero de su izquierda podemos ver caídas con lesiones. Las caídas con lesiones las han presentado en mayor cantidad los hombres.
un 16.4% contra un 10.7%. Pero esto es muy importante, que también fue uno de los datos estadísticamente significativos. El 21.5% de los hombres usa instrumentos mecánicos para poder realizar sus actividades de movimiento. Y también un 21.7% de los hombres tienen una mala percepción auditiva. Esto los menciono específicamente en los varones porque al realizar el análisis estadístico nos dio una diferencia estadística de los hombres con respecto a las mujeres. Entonces, tal vez debido a las actividades en las cuales se desempeñaron ellos en su tiempo fuera del país, es por eso que han desarrollado pues más enfermedades articulares y han tenido problemas de dificultad y aún así se mantienen trabajando. Con respecto a la sintomatología depresiva, esto es algo muy alarmante. El 54% prácticamente de las mujeres tiene sintomatología depresiva de leve a moderada. Esto es algo que tenemos que atender de manera relevante con respecto a las cuestiones con un enfoque de género, pero de manera también sumamente alarmante, el 12% de los varones presentan sintomatología depresiva severa y no se atiende este tema, no se aborda de ninguna manera. Con respecto al estado nutricional, nuestras mujeres, el 61.5% presenta un riesgo de malnutrición con costumbres de haberse alimentado de una manera muy inadecuada al estar fuera del país. Y eso también hay que tomarlo en consideración porque en este caso el riesgo de malnutrición es estadísticamente significativo de las mujeres con respecto a los hombres. Con respecto a la dependencia funcional en actividades básicas de la vida diaria, los hombres presentan una dependencia leve a moderada y también severa. Es sumamente alarmante como principalmente por las actividades que ellos realizaron durante muchos años en su actividad de trabajo, presentan varias afectaciones a nivel de funcionamiento corporal que les impide o les dificulta mucho el poder hacer varias de estas actividades. Y con respecto a las actividades instrumentales de la vida diaria, también vemos que los hombres presentan mayor grado de dependencia. El 16% de un nivel de leve a moderada y un 5% con respecto a la severa. Y un punto muy importante que también de pronto no se aborda, que es la pérdida dental. Y la pérdida dental tiene que ver con las cuestiones nutricionales. La pérdida dental también tiene que ver con el estado de ánimo y con las cuestiones depresivas. Vemos, por ejemplo, que el 53.8% de las mujeres ha perdido de 1 a 3 piezas dentales, pero que cuando nos vamos a mayor número de piezas dentales perdidas, a más de 3, vemos que el 10% de las personas mayores, los varones, han perdido más de 3 piezas dentales y eso también es sumamente costoso porque independientemente también de que las personas tuvieran acceso a un sistema de seguridad social en salud, no podrían cubrir esos costos y los servicios de seguridad social prácticamente no abordan ese tema y es algo que dentro de la odontología debe abordarse, debe analizarse y debe abordarse de una manera integral. Las personas mayores tienen características distintas, necesidades distintas y es necesario poder abordar ese tema. ¿Me da la siguiente, por favor? Y entonces, en conclusiones, de manera general del trabajo que hemos realizado, me da la siguiente, por favor, es que la media de edad de los participantes fue de 68 años, distribuidos en 72% en los hombres, 28% en mujeres, que el 68.3% tiene más de un año de haber regresado a México, casi el 70% del total manifestó estar trabajando, de ellos el 92% labora de manera informal y el 81% no cuenta con servicio de seguridad social en salud. El 82% también declaró contar con educación básica o menor, que eso también es uno de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cognitivas, ¿sí? O afectaciones cognitivas. Y con respecto al apoyo emocional que ellos perciben, cerca del 70% refirió tener algún grado de disfunción en el entorno familiar. 55% menciona que sus redes de apoyo social son deficientes y el 41% se percibe únicamente como ligeramente feliz, con una diferencia significativa en los hombres, como lo habíamos mencionado.
Respecto a las patologías que se presentan, los hombres presentaron principalmente enfermedades gástricas, hipertensión arterial, articulares, y las mujeres principalmente destaca la diabetes mellitus, las enfermedades gástricas y el cáncer. Con respecto a la evaluación gerontológica, pudimos evidenciar que el 52% tiene una sintomatología depresiva leve y el 10% con severa. El 36% tiene una mala percepción auditiva, el 39% presenta riesgo de caídas y el 16% usa instrumentos mecánicos para poder movilizarse. También el 29% presentó algún grado de dependencia funcional en las actividades de la vida diaria y el 7% para las actividades instrumentales. Con esto, a lo que nosotros concluimos es que este trabajo que hemos realizado evidencia la necesidad de implementar estrategias multidisciplinarias en donde se aborden desde todos los puntos de vista y que tengan que ser contextualizadas al grupo demográfico que nosotros analizamos. Y resalta también la importancia de implementar políticas y programas que promuevan la inclusión social, el acceso a la atención médica, el bienestar emocional de las personas mayores migrantes de retorno, establecer acciones que permitan que nuestros adultos mayores tengan un apoyo de los consulados cuando están en el extranjero para hacerles saber sus derechos, las oportunidades y los beneficios que pueden tener al regresar a México. Una propuesta que nosotros estamos trabajando es poder llevar esa información con los consulados para que desde que ellos están allá se les apoye en el trámite de sus documentos oficiales a ingreso al país, como es la credencial de lector, sus actas de nacimiento, mencionarles, por ejemplo, los apoyos que tienen, por ejemplo, 65 y más, que ellos puedan contar con una pensión por lo menos de ese tipo, y la forma o los documentos que ellos necesitan para poder afiliarse a algún sistema de salud. Si bien son estrategias que pueden abonar muy poco en ese sentido, pues creemos que esos podrían ser muy valiosos, sobre todo para las personas que no cuentan con ningún tipo de apoyo económico, asistencial, familiar y social. ¿Me da la siguiente, por favor? Finalmente quiero agradecer a todo el grupo de trabajo, a toda la serie de colaboradores que hemos realizado. Realmente pues es un trabajo que nos ha tocado tocar muchas puertas, es un trabajo que difícilmente se aborda, pero que lo creemos sumamente relevante, necesario y pertinente. Les agradezco a todos su atención y quedo para ustedes para cualquier duda, comentario o propuesta. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Les recordamos al público que pueden dejar sus preguntas aquí en el chat para poderle dar lectura en la ronda de preguntas y respuestas. Siguiendo con el orden establecido, le cedo la palabra a la doctora Angélica Rodríguez Abad. Adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Pues muchas gracias por el espacio para poder compartir algunas líneas y reflexiones que se obtuvieron de este proyecto de investigación que se desarrolló con el apoyo recibido por el programa de becas postdoctorales en la UNAM y la asesoría total con la doctora Alejandra Salguero Velázquez. Para este momento intitulé la intervención como el envejecimiento en hombres migrantes de retorno entre los aprendizajes de género masculino, la precariedad económica y las trayectorias de salud. Si bien el doctor Eduardo Guzmán ya nos ha puesto en contexto justamente como algunas de las dificultades que de alguna manera se han caracterizado, sobre todo en los retornos migratorios, pues vamos encontrando estas similitudes que vamos viendo en diferentes estados de la República. Particularmente este trabajo de investigación se desarrolló en comunidades rurales del oriente del estado de Morelos, y es allí donde nuestra principal intención fue poder documentar las narrativas de hombres migrantes de retorno que tras varios años, inclusive décadas, regresaron a sus comunidades de origen y presentaron algunas dificultades que nosotros la intitulamos como los costos relacionales de las ausencias de los hombres en el ámbito familiar, en el ámbito de la relación con pareja y por supuesto comunitario. En estos costos va muy implícito justamente un enfoque que fue trabajar
desde el enfoque de los estudios de género de los hombres y las masculinidades, para poder primero precisar cómo fue la construcción de la identidad masculina en ciertas comunidades rurales en donde está todavía la permanencia de estos aprendizajes relacionados con el ser hombre, vinculado a uno de los mandatos principales, que es la proveeduría económica, y por supuesto el tema de la heterosexualidad y la reproducción biológica a través de la paternidad. Bajo estos referentes identitarios fue posible poder caracterizar como las trayectorias de vida de los hombres, situados, por supuesto, desde sus lugares de origen, acompañándolos durante toda la travesía hasta que llegan hacia los Estados Unidos y a su regreso a estas comunidades rurales. Bien, dentro del índice de presentación, pues voy a compartir rápidamente una introducción en donde se teje justamente la problemática para situar las migraciones de retornos desde las voces de hombres migrantes en la vejez. ¿Por qué es importante hablar de la migración de retorno? Y es que esto va implícito dentro de todo un estado del arte en donde nosotras hemos podido caracterizar las ausencias de investigaciones que tenga que ver justamente con esta población que regresó bajo un criterio muy específico como fue este momento coyuntural e histórico como fue la caída de las Torres Gemelas y que viene a ser un parteaguas significativo sobre los tipos de retornos que se hacen manifiesto en el caso de México. Asimismo, a grandes rasgos, los antecedentes particulares de este estudio de investigación, el contexto, la metodología, los hallazgos y las consideraciones finales. Bien, como nosotros sabemos, el estudio de la migración, así a manera muy global, es un área de investigación altamente estudiado. Tenemos una producción relativamente muy interesante, muy amplia y muy heterogénea sobre cuáles han sido los ejes, ¿no?, de reflexión sobre la migración, sobre todo en esta relación que tenemos geográfica y tan cercana hacia los Estados Unidos, y las características que México ha presentado, pues tiene una diversidad centrada hacia los porqués, ¿no?, migran las personas hacia el territorio estadounidense. Pero también tenemos detrás un elemento histórico como fue el programa Bracero, que tiene que ver con un antecedente histórico muy importante para situar esta solicitud de mano de obra de los mexicanos hacia los Estados Unidos y que también forma parte de un elemento coyuntural que trasciende, por supuesto, en este imaginario sociocultural sobre lo que es el sueño americano, que se construye, por supuesto, desde la particularidad, desde la persona y, por supuesto, desde la familia y las comunidades. Este trabajo, les decía, se desprende de un proyecto mayor que nosotras intitulamos la migración de retorno, entrando en tres ejes centrales, como fueron los ejercicios de las paternidades, como una de nuestras líneas de investigación que nos conecta justamente con Alejandra Salguero, el tema de la migración de retorno y cruzarlo con el tema del envejecimiento y la vejez, sobre todo porque tenemos por allí como una agenda pendiente, y lo reitero siempre, en los estudios de género de los hombres, las masculinidades, la migración y las vejeces y los envejecimientos. Ahora bien, en términos metodológicos, nosotras nos situamos desde una visión, por supuesto, intergeneracional, cronológica y retrospectiva, para poder comprender justamente desde estas narrativas cómo fueron estos ejercicios de las paternidades de los hombres migrantes que se ausentaron físicamente, que sí, así es, en sus hogares, pero no económicamente, y que a su regreso a sus espacios familiares se tornan desconocidos ante la falta de relaciones cercanas y efectivas entre los integrantes y en cruce ante el regreso del padre envejecido. Una característica muy particular en donde nosotras relatábamos era también un proceso que tiene que ver con el uso de las comunicaciones. Es decir, se trata de hombres que migraron por allí de los años 90 y regresan por allí del 2010 a 2020, es decir, tienen de 10 a un año de antigüedad que regresaron a México, y que las formas de comunicación eran completamente distintas. En uno de los capítulos que va a ser publicado por la UNAM, que se titula justamente a través de un relato de una de las hijas que dice, ¿ya para qué regresó ahora que ya nadie lo esperaba? Ese capítulo comparte como estas ausencias de comunicación, lo que nosotros llamamos remesas sociales, no solamente económicas,
ante las dificultades que tuvieron también ciertos hombres que vivieron en los Estados Unidos en un contexto de migración indocumentada, en donde no tenían la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, primero porque del lado donde ellos se encontraban no podían acceder con facilidad a hacer una llamada telefónica, pero también en los contextos de donde son originarios y ante esta situación de la tecnología y de los medios de comunicación, se utilizaba únicamente por una llamada, una cabina telefónica que estaba situada en el centro de las localidades o a través de un teléfono por parte de algún familiar que podía acceder a ello, o también por esta cuestión de las llamadas que se hacían en las ayudantías municipales, en donde todavía el uso de megáfonos o de bocinas, ¿no?, hacían el llamado a ciertas familias que estaban teniendo alguna llamada del familiar que se encontraba en los Estados Unidos. Creo que esas caracterizaciones de la forma de comunicación, reitero, de las mesas sociales, dicen mucho acerca, pues, del contexto histórico y coyuntural en el que se presenta la migración, y por supuesto son elementos cruciales para poder construir narrativas, sobre todo visibles, a través del uso de las cartas, que todavía en ese momento eran intercambiadas, a través del telégrafo, y a través como de estas otras formas de nombrarse y de llamarse mientras existía esta distancia geográfica entre las familias que se llaman transnacionales. Asimismo, bueno, dentro de la migración de retorno, como un problema o eje que se ha caracterizado, es que desconocemos con mucha claridad las estadísticas oficiales de cuántos han regresado, quiénes han regresado y cómo han regresado. Es decir, no tenemos claridad estadística que nos permita posicionar sobre cuáles han sido o quiénes han sido las personas que han regresado, y por supuesto bajo un bosquejo centrado hacia quienes migraron hacia los Estados Unidos. Se prevé, se conoce que en su mayoría fueron hombres, pero también hay un elemento circunstancial sobre el tema de los retornos, por supuesto, de las mujeres, por supuesto, de infantes, por supuesto, de personas adultas mayores, y que, bueno, también han sido como ciertas limitaciones para conocer estos matices que implica el envejecimiento demográfico y particularmente en los retornos de las personas. Entonces, una de las preguntas, más allá del dato estadístico, del dato duro, lo que a nosotros nos interesaba era conocer qué sucede con la población migrante que retorna en la vejez con sus familias y comunidades de origen. Particularmente la pregunta de investigación giraba desde un enfoque metodológico interpretativo a fin de poder documentar las diversas narrativas de estos hombres que ya se encuentran de retorno en sus comunidades de origen, y que bajo esta lógica de trabajo gerontológico que se tiene con ello, pues existen invisibilidades y ausencias para nombrarse los hombres sobre sus propias experiencias, retos, complicidades, que dijera, como lo dijera con Guillermo Figueroa Perea, pero también como en estos costos que hay implícitos sobre el sostenimiento del perfil del mandato de la proveeduría, que va en contraposición con las relaciones no construidas con sus familias y con sus hijos e hijas. Por ello, cuando también el doctor Guzmán hacía referencia sobre esta idea inicial de regresar, es descubrir que lo que dejaste atrás también ha cambiado, pues hace realmente sentido dentro de las narrativas de estos hombres mayores, porque ellos ilustraban a través de las narrativas el que ellos se fueron bajo un panorama de mejora económica para sus familias, sus hogares, construir algo, materializar la masculinidad, lo decía así, pero que tras sus retornos, pues sus hijos crecieron, se volvieron adultos, y entonces cuando nosotras aplicamos otra metodología que era recuperar el doble sentido de los ejercicios paternos y recuperábamos las voces de las hijas y los hijos, y en algunos casos de las cónyuges, esposas, parejas, pues estaba justamente como estos discursos de decir, bueno, se fue por tantos años y nunca pensó que los niños se iban a convertir hombres o que las niñas se iban a convertir en mujeres, y que por ende ese sueño americano de construir un hogar en donde estuvieran los hijos, las hijas y las esposas, pues no iba a ser algo constante o algo que se mantuviera así por toda la vida, sino que iba a haber cambios en las dinámicas y las estructuras familiares. Y eso, a pesar de ser, de alguna manera, muchos lo dicen, testimonios
testimonios preocupantes, ¿no?, para la propia experiencia de los hombres, pues dicen mucho de los significados de los retornos y dicen mucho sobre cómo están viviendo el proceso del envejecimiento, sobre todo en contextos de vulnerabilidad social, de precariedad económica, en donde, por supuesto, esta situación se hace manifiesto, en el que ellos regresan sin la posibilidad de reincorporarse a otros mercados de trabajo, porque, por supuesto, el perfil de la pobreza continúa aún y a pesar de estar en estas otras etapas de la vida, porque dentro de toda su trayectoria laboral y económica, pues no obtuvieron esta posibilidad de una jubilación, de una pensión, y por lo tanto la permanencia del sector del trabajo pues se sostiene desde la informalidad, desde la agricultura, desde este trabajo sobre todo más manufacturero, y por ende podemos encontrar las narrativas de hombres que aún con discapacidad, con enfermedades crónicas, no transmisibles, pues permanecen en el mercado de trabajo y con ello también dificulta, por supuesto, su trayectoria de salud, de enfermedad, ante la imposibilidad para incorporarse, por supuesto, al sentido de la seguridad social para la medicalización. Desde este referente, bueno, ¿qué estamos entendiendo por migrante de retorno? Pues como aquella persona que regresa después de haber vivido en otro país o región. Entonces, desde esa visión, era caracterizar justamente a aquellos varones que no decidieron hacer una vida en los Estados Unidos, sino enviar dinero para construir sus hogares, un comercio o dar educación a sus hijos e hijas. Por tanto, en el momento en el que decide regresar, resulta crucial para comprender cuáles fueron las causas de sus motivos para migrar, cómo se desarrollaron las relaciones con sus parejas en hijos e hijas ante la ausencia de años y cómo se reinsertan a su familia y su comunidad. ¿Por qué hablar, les decía, sobre ello? Porque toda investigación, antes todo lo que implican los antecedentes previos, también necesitamos de alguna manera recuperar notas experienciales que puedan detallar, ¿no?, cómo se están viviendo en este momento y en este lugar estas relaciones de retorno de estos hombres en comunidades rurales. Les decía, era en las comunidades donde se llevó a cabo la investigación, que son sobre todo en la zona oriente de Morelos, observábamos justamente a estos hombres mayores fuera de sus hogares, algunos en unos contrastes muy interesantes, ¿no?, en la construcción de estas grandes casas, características, sobre todo caracterizadas en este formato estadounidense, ¿no?, casas de 2 pisos, coloridas, con techos de 2 aguas, y que irrumpen de alguna manera también el escenario rural, ¿no? Es decir, son estas casas que inmediatamente cuando uno ingresa al trabajo de campo, a hacer la observación y etnografía, pues nos dábamos cuenta quienes realmente sí eran migrantes, quienes no eran migrantes, por las características arquitectónicas que representaban esos hogares, pero también las características arquitectónicas que representaban en los cambios en las calles de esas comunidades rurales, y es allí donde uno dice, bueno, ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa detrás de esas paredes? ¿Quiénes son esos hombres que están afuera de esos hogares? Algunos de ellos solitarios, algunos de ellos vendiendo algún tipo de fruta, algún tipo de comercio informal. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo se desarrollaron sus relaciones intergeneracionales? ¿Cuál es la vinculación de este hombre envejecido con sus más allegados, con sus afines, con sus personas de la comunidad? ¿Cómo se miraban ellos? ¿Cuáles eran los silencios, los malestares, las inconformidades que ellos también sostenían? Y bueno, todo eso siempre desde una mirada socioantropológica para recuperar estas narrativas y las dificultades que para ellos era tener y hacer vida en el gabacho. Uno de los relatos centrales que justamente recuperábamos en otro artículo que salió publicado en Diarios del Terruño, era justamente caracterizar cuál era la visión de las personas, de la comunidad, sobre ese hombre que emigró en la vejez. Y las condiciones, al menos experienciales, que compartían durante los relatos, pues eran algunos de desconfianza, sobre todo para aquellos hombres que retornan, pero que no tenían esta materialización de la masculinidad, es decir, por una cuestión de retorno forzado, por una cuestión de que regresaron sin haber cumplido la meta, para la población generaba como una cierta
cierta situación de alejamiento de esa persona mayor que regresaba, porque les generaba ciertas desconfianzas. Primero, por no cumplir con el mandato, es decir, por la ausencia de no comunicarse, de no materializar el sueño americano, pero también por no conocer las condiciones en las que regresaron. Entonces, estos hombres decidían apartarse de la visibilidad de la comunidad y estar resguardados tras estas casas, muchas de ellas, por supuesto, en obra negra, porque no concluyen con esta construcción de su hogar. Algunos de ellos, por supuesto, viudos, algunos otros, sus hijos se van y migran hacia los Estados Unidos o hacia otros estados de la República o a otras comunidades, y para las comunidades, las personas de la comunidad era como una gente extraña, versus a aquellos hombres que regresaron tras cumplir, así lo relataban ellos, el sueño americano, y que mantuvieron esa comunicación o incluso el envío de remesas, no solamente para la familia, sino también para la comunidad, sobre todo cuando se representan estos acontecimientos relacionados a la religiosidad, y ciertos hombres mantenían esta relación con la comunidad, este contacto, para enviar dinero para las fiestas, por ejemplo, de algún santo, para preservar la cultura, para alimentar a la población a través de las mayordomías comunitarias, y que eso representaba una manera de mantener sus redes aún y a la distancia y aún a la ausencia física. Entonces los retornos de estos hombres se hacen un tanto más sostenible, un tanto más aceptable y adaptable, porque la comunicación se sostuvo en estos 5, 10, 15, inclusive 20 años de trabajo y de ausencia. Si bien ya también lo destacaba el doctor Eduardo Guzmán, ¿qué sucede sobre todo en estas comunidades rurales? Bueno, hay un contexto interesante de los envejecimientos en estas comunidades situados por dos aspectos. El primero, justamente los retornos de hombres o personas mayores que regresan a las comunidades, pero también la expulsión de jóvenes que le llamamos en edad productiva, reproductiva, que se van hacia otros estados, inclusive a otros países, lo que va a provocar un efecto rejuvenecedor en el país destino, pero un efecto envejecedor en el lugar de expulsión. Por lo tanto, lo que nosotras encontrábamos era que quienes habitaban en esas comunidades rurales, en su mayoría eran, por supuesto, mujeres mayores que se quedaban aquí en la comunidad del oriente de Morelos, para ser ellas las intermediarias, de alguna manera decirlo así, entre el migrante que estaba en Estados Unidos y las actividades que deberían de realizar aquí en Morelos, en las actividades que ellos tenían del sueño por construir una casa, comprar un terreno, generar un comercio, etcétera, y esa era la comunicación que vinculaba, ¿no? De alguna forma. También, por supuesto, las infancias, bastantes infantes en etapa escolar, y la población, sobre todo de mujeres en edad reproductiva. Entonces veíamos como estas ausencias de hombres, porque la mayoría, por supuesto, estaba en los Estados Unidos, algunos otros en actividades de la agricultura o de actividades manufactureras por la serie de empresas que tenemos en esta zona oriente que van más en el sentido automotriz. ¿Qué pasa con este tema de la migración cuando cruzamos vejez, paternidad? Trabajamos desde un método particular que fue el biográfico narrativo. Allí, durante la revisión del enfoque biográfico narrativo, nos encontramos con el método de narrativas gerontológicas y que nos hizo sentido porque justamente era un aporte metodológico importante para poder documentar, sí, desde las voces de los hombres mayores, las condiciones en las que ellos representan, experiencian y vivencian la migración de retorno, y poder colocar el apellido de gerontología nos permitía justamente abonar a una de las particularidades enfocadas hacia el envejecimiento y la vejez, en donde los trabajos de investigación sobre estos grupos etarios nos hace falta nombrar, nos hace falta documentar, y justamente la estrategia gerontológica era decir, bueno, démosle la voz, démosle el rostro, pongámosle el rostro y voz a las estadísticas oficiales, porque a partir de justamente las experiencias, sentires y vivires, vamos a conocer los referentes socioculturales del ser migrante, las imágenes construidas sobre el hombre migrante y por supuesto del que no migró, las creencias, los supuestos comunitarios que existen sobre esos hombres migrantes, el tema de las responsabilidades familiares, la perpetuación de la paternidad proveedora,
El tema más estructural como ha sido el desempleo, ¿no? Que se da sobre todo en estas comunidades más dedicadas al campo, a la agricultura, y el tema de las deudas económicas, que por supuesto algunas de ellas son generacionales, deudas que se van transmitiendo por familia y que de alguna manera impactan en otras generaciones que deben de pagar y deben de cumplir. Entonces, bajo este referente sociocultural, pues también se construye una idea, un ideal simbólicamente hablando del sueño americano, ¿no? Y entonces se elogia, se aplaude, se resignifican a estos hombres que cruzan la frontera en condiciones, por supuesto, de irregularidad y que ponen en riesgo su vida bajo un panorama de heroicidad, porque se trata para ciertos contextos como la forma en que el hombre, a través del cuerpo, entendido como el cuerpo máquina, logra justamente articular el referente del constructo sociocultural del ser hombre con el referente de la materialización de la masculinidad y del sueño americano. Entonces, estos marcos de referencia simbólica son un eje transitorio porque nosotras veíamos de manera teórica cómo esto tiene un impacto en las corporalidades de los hombres, por supuesto en las relaciones con otros y otras y consigo mismos. Y los costos los enfocábamos hacia tres referentes principales. Los costos personales, es decir, en la trayectoria de salud-enfermedad, cómo las precariedades económicas, las precariedades laborales impactan, por supuesto, en las trayectorias de salud-enfermedad ante la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, como las enfermedades de transmisión sexual, como las enfermedades por alguna situación de accidente laboral que genera, por supuesto, ciertas dificultades en sus cuerpos, en sus organismos, y que más allá de hablar solo de descuidos propiamente por razón o motivo que tuvieran los hombres, hay unos descuidos estructurales que conlleva a que esta forma de autocuidarse no sea únicamente como una responsabilidad exclusiva de la gente, sino de toda la estructura en la cual está inmersa, inserto, y con estas desigualdades y dificultades para que ellos realmente puedan sostener la vida a lo largo de este proceso de ser migrante, ¿no? Tenemos los relatos en diferentes artículos publicados acerca de, bueno, cómo cruzan la frontera, acompañados con quiénes, dónde vivieron los primeros días que pasaron la frontera, cómo obtenían sus primeros dólares, y los relatos son realmente interesantes porque nos permiten, por un lado, sí, recrudecer esos testimonios de la migración indocumentada, pero también entender justamente los orígenes que van a dar pie a las consecuencias, a los efectos colaterales de la salud en los hombres migrantes, y que esos son testimonios importantes desde una visión cualitativa e interpretativa, porque lo que no buscamos es la representatividad, no, buscamos justamente la caracterización muy focalizada, muy específica, para poder evocar las condiciones en las cuales ellas están presentes con sus relaciones de trabajo. Bueno, les decía, en esto de las trayectorias, pues unificamos el contexto de dónde salen de estas zonas de Morelos, hacia dónde van las experiencias de los migrantes y justamente los regresos. Para poder, como ir cerrando esta idea, lo que encontramos también era que una de las situaciones que nosotros encontrábamos dentro del aspecto metodológico era la necesidad de poder invitar a dialogar a los varones migrantes de retorno para compartir sus experiencias de vida, más allá de un trabajo estructurado de preguntas y respuestas, sino la posibilidad de entablar una relación más horizontal, de confianza, de acuerdo mutuo, para adentrarse a etapas pocas veces nombradas ante los temores, las ausencias y los costos que implicó ejercer esta paternidad transnacional. Este referente metodológico, y que está situado desde los estudios de género de los hombres y las masculinidades, es un aporte significativo porque lo que nos hemos encontrado dentro de una constante entre los diversos temas de investigación
es que los propios hombres se rehúsan a hablar sobre sus propias experiencias. Y dentro del área de la investigación social, uno de los aportes significativos es poder encontrar estrategias metodológicas en las cuales ellos puedan decir, nombrar, recordar. Y una de ellas fue justamente el uso de por supuesto, de la narrativa gerontológica, pero también de las cuerpocartografías. Es poder colocar el cuerpo centrado desde la propia experiencia de los hombres y que ellos mismos pudieran ir ilustrando cuáles habían sido los impactos de esta migración transnacional en sus propios cuerpos y, posterior a ello, fundado hacia el entorno familiar y hacia el entorno comunitario. Si bien una de las cuestiones dentro de los hallazgos justamente eran como estos momentos de mayor tensión, de mayor dolor que los hombres vivencian, porque refieren que justamente sí cumplen, algunos de ellos cumplieron el sueño americano, pero en su momento, durante ese proceso de cumplir, de proveer, de enviar remesas, etcétera, nunca pasó por su mente las implicaciones que habría tras sus retornos, tras sus regresos. Y es allí donde, en el sentido más de una visión social, pues trae implicaciones directas hacia estas soledades, estas marginaciones y estas dificultades que los hombres mayores que retornaron, pues sostienen en el vínculo de la familia y de la comunidad. Es decir, por un lado, en estas familias que muchos de ellos deciden irse de esos hogares que se construyen, o bien los hombres deciden vivir en otra parte de la casa que no tiene que ver dentro de esa arquitectura, sino fuera en un cuartito. Tenemos este relato de un adulto mayor que nos compartía que él vive en una casa, en un cuarto adicional a la casa, y que su único objetivo en este momento, tiene 81 años, es esperar la muerte, ¿no? Y entonces él comparte relatos de dolor y de emoción en contraste, que justamente lo que le toca ahora es esperar únicamente buscar un espacio donde ser enterrado y cerrar, ¿no? Como su curso de vida, su trayectoria de vida, sin esperar como este reconocimiento por sus hijos, esposas o comunidad acerca de lo que se hizo o no se hizo. Pero bueno, eso desde los relatos de los hombres, desde las experiencias de ellos y de la comunicación que se tiene dentro de sus propios referentes de trabajo, ¿no? Bueno, les decía, esto de enviar el dinero, de mantener esta relación, siempre el dinero ha sido una de las constantes dentro de las narrativas de los hombres mayores, y es como el eje que les da identidad desde el constructo del ser hombre y que permanece aún y en la vejez, manteniéndose y sosteniéndose este mandato de género que no termina y parece ser que termina hasta el día de la muerte. Sin embargo, uno de los últimos relatos que nosotras recuperábamos tiene que ver justamente con los legados que los hombres migrantes dejan con sus familias y que tiene que ver justamente en que dentro de sus preocupaciones, y aún y a pesar de que los hijos ya son adultos, de poder dejar una herencia económica, a veces puede ser este hogar o esto que construyeron, pero también financiera, para que sus hijos, una vez que ellos mueran, una vez que ellos trasciendan, pues ellos puedan tener ese capital económico para continuar sosteniendo su hogar, su familia, aún y a pesar de que en vida estos hombres tienen estas dificultades para cubrir estas necesidades económicas, y que estas necesidades económicas están enfocadas sobre todo para el pago de seguridad social, como la asistencia a servicios de salud, el pago de medicamentos y todo lo que conlleva justamente el cuidado de la vida con enfermedades que de alguna manera atraviesan el curso de su vida y que afectan, por supuesto, su cuerpo, su persona, su sentir y su relación con otros. Consideraciones finales. Quienes migran son, por supuesto, la población joven y adulta que en etapa productiva y de mayor fuerza física y mental destinan su tiempo para largas jornadas de trabajo a fin de enviar remesas económicas a sus familias de origen. En algunos casos, en la etapa de la juventud y adultez, los varones fueron padres y esta fue una condicionante para decidir migrar hacia los Estados Unidos, y es aquí donde se diversifican las ausencias paternas y a través del uso de las tecnologías, como lo comentaba al inicio, hay estas situaciones de cómo se comunicaban con los hijos, con las esposas, y los costos que van a enmarcar en condiciones de salud, en condiciones económicas y en condiciones relacionales con sus parejas. El tema eje con el que terminamos era como estas condiciones de salud ante la explotación del cuerpo
hasta donde el cuerpo aguante y el envejecimiento, y por lo tanto los retornos se manifiestan en una serie de problemáticas ante la falta de reconocimiento, de aceptación y de redes familiares y comunitarias. Finalmente identificamos que en el caso de los hombres, las redes sociales que ellos construyen, por supuesto, no permanecen aún en la vejez, porque no se van construyendo, algunas otras, por supuesto, han muerto, y entonces uno de los aportes significativos era que era importante comenzar a trabajar con redes intergeneracionales a lo largo del curso de la vida para poder ilustrar y materializar justamente como estos referentes de cómo lograr nuestras relaciones sociales hasta el final de nuestras vidas. Y bueno, una invitación general al 7º Congreso Internacional Envejecimiento en América Latina, que tendremos aquí en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 11, 12 y 13 de octubre del 2023. Será un gusto recibirles, escucharles, conocerles, y finalmente la invitación para que puedan revisar algunos de los libros que también hemos publicado desde la facultad. Muchísimas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Les recuerdo que pueden dejar sus dudas o comentarios en el chat para dar lectura en la ronda de preguntas y respuestas. Se les pide que si esta pregunta va dirigida a algún ponente en específico, favor de especificarlo en la redacción de su pregunta. En este sentido y siguiendo con el orden establecido, deseo la palabra al doctor Gerardo Tames. Adelante, doctor. Un momentito, ¿Tú puedes compartir la presentación, Emanuel? Sí, como usted me indique, si gusta, yo ahorita la comparto. Sí. Buen día a todas y a todos. Primeramente, quiero felicitar a quienes me han antecedido en el uso de la voz. Excelentes investigaciones con resultados y conclusiones muy pertinentes, que es lo importante en una investigación. Tendré que ser un tanto breve, así que daré un panorama muy general de esta investigación y dejaré mi correo electrónico por cuestión de tiempo para las preguntas, las contestaré por ese medio. Adelante, por favor. Envejecer en desventaja, una revisión sobre el edadismo y el desplazamiento forzado. Hoy en día que estamos viviendo crisis migratorias muy importantes a nivel mundial, sobre todo la que se presenta en las fronteras entre México y Estados Unidos, o entre la de México con el sur del continente, pues entonces tenemos un gran reto en cuestión de envejecer en desventaja. Siguiente, por favor. En las proyecciones que se muestran que en el 2050 más del 80% de las personas mayores vivirán en regiones menos desarrolladas o en países afectados por el cambio climático o los conflictos, donde es más probable que surjan crisis humanitarias cuyos efectos serán más graves. En lo que les comentaba, se está viviendo hoy en día un cambio en el que se va a ver afectada un gran porcentaje de la población, y estamos hablando en específico de este grupo etario de personas mayores. Una crisis humanitaria es lo mismo que una ausencia de material de elementos básicos de subsistencia en un espacio determinado, donde suelen presentarse en desastres naturales, en conflictos armados, en epidemias, en hambrunas o en situaciones de extrema pobreza que dan lugares a problemas de derechos humanos. Esto provoca el desplazamiento forzoso, que es el punto de partida o introducción de esta investigación. El desplazamiento forzoso conlleva a la movilidad humana, ya sea involuntaria o en su caso necesaria, de un punto a otro, de una frontera a otra, de una región a otra. Todo esto por cualquier medio de transporte existente, ya sea por aire, mar o tierra. Y entendamos aquí que este fenómeno, pues como lo veíamos un poco antes, se debe a que existen cuestiones ya sean naturales o de conflictos o de salud que genera el desplazamiento. Pero es bien importante entonces entender que en este grupo etario pues tiene sus características que vamos a estar viendo durante este estudio. Adelante, por favor.
La Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados nos indica que quienes se quedan atrás en estos desplazamientos forzados son los adultos mayores, al ser consideradas estas personas demasiado débiles para huir. También puede suceder que no deseen marcharse y que sientan temor a tener que empezar una nueva vida. Esta situación se nubla, se complica aún más por el edadismo. Entendiendo, y yo creo que todos los aquí presentes podemos entender que el edadismo es también conocido como una discriminación por edad o ageísmo. Es un término utilizado para referirse a la discriminación o prejuicio hacia las personas por su edad. Entonces vemos en las noticias, este fin de semana estaba viendo cadenas internacionales con la noticia de migración y el desplazamiento forzado. Vemos a adultos jóvenes, a jóvenes, vemos a niños incluso con este desplazamiento en esta circunstancia, pero me di cuenta, y ahí reafirmo lo que sale en este estudio, de que hay una discriminación por edad incluso en este desplazamiento forzado. Adelante, por favor. El objetivo sería entonces identificar los retos que enfrentan las personas mayores para el desplazamiento forzado en situaciones de crisis humanitarias y el impacto del edadismo en dichas circunstancias. Siguiente, por favor. Esta investigación, se empleó un enfoque de investigación social cualitativo con una revisión sistemática de investigaciones científicas, informes nacionales emitidos por INEGI, así como datos estadísticos de organismos especializados, tanto como la Agencia de la ONU para los Refugiados, como la Organización Internacional para las Migraciones, la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta investigación se circunscribe en la Facultad de Ciencias Políticas con un equipo al que deseo agradecer, al equipo de la Secretaría de Investigación de esta dependencia académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Adelante, por favor. Según las revisiones estadísticas ofrecidas por INEGI, en México aproximadamente solo el 2% de las personas de 65 años y más emigran internacionalmente, por lo que en comparación con otros grupos etarios, las personas mayores no migran con mucha frecuencia. Y veíamos eso en una de las primeras diapositivas, entonces que hay factores que hacen que este grupo se encuentre ya sea en desventaja o simplemente hay un no incentivo, vamos a llamarle, a pesar de que sea forzada este tipo de desplazamiento, a no realizarlo. La migración de estos grupos etarios se da principalmente por factores familiares, salud, personales, sociopolíticos y económicos, siendo estos últimos dos los menos concurridos según los datos estadísticos. Pero volvemos al punto, la cuestión familiar, de salud, personal, son de los más concurridos. Siguiente, por favor. Los principales retos de las personas migrantes son, el momento de migrar, pues las dificultades fisionómicas, como bien decía la doctora que me antecedió, para viajes, ya sea terrestres, marítimos o aéreos, y no solamente para la cuestión del traslado, sino porque son extensos y cansados. Son objeto también estas personas adultas mayores de discriminación y estigmatización en el país de destino debido a su edad, a su origen étnico o cultural, lo que puede afectar su integración social y su calidad de vida. Y también tienen dificultades para acceder a los sistemas de protección social como pensiones o programas de asistencia debido a la falta de tiempo de residencia o de contribuciones en el país destino. Aquí vemos muy importante que esta dificultad de incorporación a los sistemas de protección social pues son una de las cuestiones que más pueden tener como inconveniente, vamos a llamarle así, en estos resultados o conclusiones. Como les decía en un inicio, es un panorama muy, muy breve de lo que es este estudio. Les dejaré mi correo, el que esté interesado se los podría pasar por correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Gerardo. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat de aquí para darle lectura en la ronda de preguntas y respuestas. En ese sentido, le doy la palabra a la doctora Rosa María Flores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien.
¿Me pudieras ayudar con la presentación, por favor, Emanuel? Sí. Mm, Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre un tema que se vincula, por supuesto, con lo que ya han comentado los colegas que han participado anteriormente. Y bueno, lo hemos titulado Curso de vida e itinerancias migratorias en personas adultas mayores. Y justamente para fines de esta investigación, pues partimos de una perspectiva de curso de vida. Eh, lo comento en plural porque justamente pues no es una investigación que haya hecho yo de manera individual, sino que ha sido en colaboración también con otras colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, de manera introductoria, quisiera puntualizar parte también de lo que ya se ha comentado, ¿no? Que en los últimos años estamos asistiendo a una transformación en términos demográficos que por supuesto también impacta en lo social y justamente una imbricación de fenómenos, particularmente en el contexto rural. Y con ello me refiero a la imbricación entre lo que es el envejecimiento demográfico que ocurre paralelamente a la cuestión del fenómeno migratorio. Y bueno, en ese sentido, quiero particularizar con que estos sucesos de estos fenómenos no ocurren de la misma manera, hablando en términos de entornos urbanos y entornos rurales. Los entornos rurales sabemos que son de alguna manera expulsores o contextos en donde la población tiende a salir, a migrar. Pero también paralelamente, y lo vemos ya en otros contextos como puede ser el caso español, en donde está viviéndose un proceso de envejecimiento bastante acentuado. Entonces, bueno, de manera paralela están ocurriendo estos dos fenómenos y que por supuesto pues tienen implicaciones tanto en el ámbito social como familiar y comunitario. Por acá me comentan que no se escucha en el chat. ¿Se escucha? Sí se escucha, bueno, yo no tengo problemas para escucharla. Supongo que han de ser algún problema para la recepción del audio de la persona que lo comenta, pero se escucha sin inconveniente. Perfecto, gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco contextualizando cómo está ocurriendo el fenómeno del envejecimiento poblacional y aquí quiero puntualizar estas diferencias. Estos son datos del censo más reciente, del 2020, y aquí vemos cómo existen estas diferencias que aunque pudiéramos señalar que no son significativas, justamente están siendo más notorias en edades más avanzadas. Aquí vemos que en los entornos urbanos predomina un porcentaje más alto de población, sobre todo en etapas tempranas o en edades tempranas, hablando de 60, 64 años, pero conforme vamos viendo los grupos poblacionales, vemos que en los entornos rurales, aquí se acrecenta más el porcentaje de población envejecida, especialmente a partir de los 75 años. Entonces vemos que particularmente en el caso de México, hablando en términos nacionales, podemos ubicar un envejecimiento más acentuado en los entornos rurales y que por supuesto esto está vinculado con el éxodo de la población también. La que sigue, por favor. Y bueno, un poco para contextualizar, que ya mis colegas han estado también hablando sobre estos temas, ¿qué ocurre con la cuestión de la ruralidad, la desigualdad social y las vejeces? Bueno, en los contextos rurales encontramos situaciones pues de desprotección social en donde la población pues se encuentra en cierta desventaja y hablando en términos de vejeces pues hablamos de una desventaja y de una acumulación de desigualdades que tiene que ver por supuesto con lo que ocurre o con lo que ocurrió en etapas más tempranas, que en este caso bueno pues podemos contextualizar la situación del empleo escaso, sobre todo aquellos de tipo formal,
En algunas comunidades también todavía sigue prevaleciendo la carencia en el acceso a servicios básicos. Por ahí encontramos regiones en donde el acceso al agua es limitado, el acceso a electricidad, entre otras cuestiones. Y bueno, ello repercute también en las vejeces y un poco retomando esta perspectiva del curso de vida, vemos que estas situaciones, como ya comentaba la colega anteriormente, pues tienen un impacto no solo corporal, ¿no?, sino también en los vínculos y en las relaciones que entretejemos con las personas. Hablando particularmente de la cuestión funcional, encontramos a población que se encuentra con deterioro funcional, tanto para realizar actividades básicas en la vida diaria como actividades instrumentales. También vemos una alta tasa de morbilidades, entre ellas, bueno, el tema de la diabetes principalmente, y también encontramos situaciones de pobreza. Esto se presenta particularmente hablando en términos de género, de manera más acentuada en las mujeres. Y también una cuestión que por ahí resalta es el tema de las brechas de género, y esto tiene que ver con las desventajas acumuladas a lo largo del curso de vida, que por supuesto se acentúan en las vejeces, dejando pues en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es a manera de contexto sociohistórico. Hemos visto que a lo largo de estas últimas décadas nuestro país pues se ha transformado. Hemos visto una transformación de los contextos. Nuestro país pasó de ser un país, un territorio predominantemente rural a uno urbano. Ahora vemos que existe una mayor concentración de población en los entornos en los entornos urbanos, sobre todo en aquellos polos económicos. Y bueno, vemos también que aún todavía no se presenta como en el caso español, pero sí está observándose este despoblamiento rural, un tanto incipiente, pero sí ya hay comunidades que están quedando sin habitantes. Entonces, bueno, hay que poner atención en ese sentido. Otro de los elementos que podemos rastrear en términos históricos, pues es que existe un patrón migratorio. El hecho de estar geográficamente en los límites con Estados Unidos, pues también ha contribuido a que seamos un país en constante vinculación con Estados Unidos y bueno, sobre todo este tema de migrar hacia el país vecino, especialmente en búsqueda de oportunidades laborales. Y bueno, el tema ya para ir cerrando este punto, pues es que la cuestión de la diáspora de la población migrante pues se encuentra estrechamente relacionada con el despoblamiento rural y bueno, por supuesto con el envejecimiento de la estructura poblacional, que es donde nos vamos a centrar en el análisis. La que sigue, por favor. También para contextualizarlo en términos teóricos, partimos de la perspectiva teórica metodológica del curso de vida. Y bueno, este enfoque nos permite ir analizando cómo los eventos históricos, los cambios económicos, demográficos y sociales, culturales, pues configuran las vidas individuales, tanto de manera personal, pero también en términos generacionales. Y bueno, desde esta perspectiva es muy importante la cuestión de la temporalidad, ¿no? Y este seguimiento que hacemos a lo largo de pues el curso de vida. Particularmente para fines de este análisis retomamos el concepto de trayectoria. Y bueno, justamente nos abocamos a investigar cómo ha sido digamos, este itinerario, esta trayectoria que han seguido los individuos que forman parte de una generación y bueno, que comparten cierto lugar y momento histórico. Entonces, desde ahí es donde analizamos esta información. La que sigue, por favor. Bueno, como objetivo central pues tenemos el analizar el desarrollo de las itinerancias migratorias en el curso de vida de personas adultas mayores de contextos rurales en México. La que sigue. Bueno, la metodología, partimos de un enfoque cualitativo de carácter exploratorio y bueno, quiero señalar que esta investigación forma parte de una investigación más amplia en donde se aborda el tema de las redes de apoyo social y bueno, particularmente la cuestión de el tema de los momentos migratorios y las implicaciones en las vejeces fue uno de los hallazgos de la investigación.
se realizó en levantamiento de estas entrevistas, en particular de las cuales estoy hablando, en el estado de Durango, en zonas rurales, con personas de 60 años y más. Bueno, la técnica fue la entrevista en profundidad y el análisis fue con base en la teoría fundamentada y se utilizó también el programa Max-QDA. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, esto es a manera de caracterización de la población que participó en el estudio. Aquí podemos ver, bueno, el tipo de movilidad que realizaron, si fue nacional o internacional. Y aquí una de las cuestiones que quiero enfatizar es el contexto, porque estamos hablando de movilidades en distintos momentos de la vida también y a distintos lugares. Esto es importante porque luego para fines del análisis vemos que esta situación de movilidad, aun y cuando fue en entornos, digamos, cercanos, tuvo implicaciones. Y también las motivaciones de estas movilidades. La que sigue, por favor. Yo sé que andamos un poco cortos de tiempo, pero sí me gustaría como compartir estos hallazgos. Bueno, uno de los participantes que forma parte digamos, de la generación más longeva que le tocó todavía esta situación del reparto agrario, hablando en términos de contexto sociohistórico, señala que, bueno, uno de los puntos de su narrativa es que ellos migraron de lo que se consideraba la hacienda hacia un poblado que recién se constituía. Entonces, percibe esta migración como un tanto obligada. En realidad no fue como por decisiones ni de la familia ni de la propia persona, sino que fue orillada por las condiciones de este contexto. Entonces, esta migración, al ser en ese sentido, la persona la concibe como con efectos ambivalentes. Por una parte, las personas en ese momento pues tenían la posibilidad de acceder a un terreno, a algo propio, a tierras, sin embargo, pues representaba incertidumbre. Entonces, eso, vamos, repercutió en la forma en la que ellos percibieron esa movilidad. La que sigue, por favor. Esto quiero resaltar que fue durante la infancia de este señor. Las entrevistas son narrativas de personas adultas mayores, pero desde esta perspectiva del curso de vida se ahonda en los distintos momentos en los que ocurrió la movilidad. Y bueno, otras de las narrativas, por ejemplo, son las siguientes, que se realizaron en el momento de la juventud. Entonces, una de ellas fue del pueblo a la ciudad y otra fue una movilidad internacional de Durango hacia Estados Unidos, hacia Pecos. Entonces, uno se contextualiza en el sentido, aquí también quiero hacer la diferencia de género. La mujer migró hacia la ciudad colocándose en un trabajo de carácter informal. Y bueno, aquí el tema de la participación de las redes de apoyo familiar fue importante para que ella pudiera hacer la movilidad. Sin embargo, la colocación en el trabajo pues fue, digamos, en condiciones precarias. En el caso del joven, del señor, en su juventud migró en este marco del programa Abracero, que fue un momento en donde Estados Unidos, digamos, dio apertura para la incorporación de trabajadores agrícolas al campo estadounidense, dada esta situación también bélica en la que participaba. Entonces, bueno, eso favoreció en el caso de esta persona y, bueno, de otras personas también que forman parte de esta generación, el poder hacer esa movilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, otros de los casos que entrevistamos realizaron la movilidad durante la vejez. Y aquí, digamos, la principal motivación se vincula con el tema familiar. Es para mantener contacto con los hijos que, bueno, en su momento hicieron una migración de carácter irregular y, bueno, dadas las cuestiones también de políticas restrictivas migratorias, pues ya se ven en la imposibilidad de regresar a sus pueblos, a sus lugares de origen. Entonces, ahora quienes hacen estas movilidades de carácter temporal, pues son las personas mayores envejecidas. Aún y cuando se tienen dificultades de salud o dificultades físicas, funcionales, etcétera, ellos en la vejez pues son
quienes hacen esta movilidad para estar de manera cercana con la familia. La que sigue, por favor. Y bueno, para ir cerrando, voy a señalar algunas cuestiones así a grandes rasgos. La movilidad, y ahora lo vemos con este análisis de la migración, no es homogénea. Y un poco, de alguna manera, haciendo una crítica a quienes señalan, por ejemplo, que solamente es en la juventud cuando se hace la migración. Claro, hay sus patrones y digamos, sus flujos, pero no es exclusivamente de una etapa joven. Cada vez estamos viendo una mayor heterogeneidad en los procesos migratorios. Entonces, uno de los hallazgos es que dependiendo de el momento de la vida en el que ocurran los procesos de movilidad, pues va a tener, por una parte, distintas motivaciones, pero por otra también distintas repercusiones en la vida de los sujetos. Es importante el comprender en qué momento ocurren los procesos migratorios, porque eso va a incidir también en el bienestar de las personas y de las familias. Y bueno, particularmente hablando de la cuestión de la movilidad que se hace en la vejez, es importante contextualizar pues que cada vez se restringe más el acceso o la migración a Estados Unidos. Sin embargo, forma parte también de la cultura de los entornos rurales. Y bueno, siguen prevaleciendo estos vínculos a pesar de las políticas restrictivas. Y bueno, hay que poner pues mayor énfasis en estos temas para continuar pues explorando y comprendiendo qué ocurre en estos entornos. Y bueno, con ello cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Al momento creo que no tenemos preguntas. Tenemos un comentario nada más de la usuaria Rosalba. Dice, personalmente no había reflexionado en este tema. Me parece muy importante el saber qué pasa con aquellos que solventan parte de la economía. Gracias por compartirnos esta ponencia. No sé si alguien quiera decir algo al respecto de este comentario. Bueno, si ningún ponente quiere agregar algo y en sentido de que no hay más preguntas, pasaremos a una ronda de conclusiones generales de 3 minutos de duración. En este sentido, de 5 minutos, le daría la palabra al doctor Eduardo Guzmán para que dé sus conclusiones del evento. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias por el mensaje que nos envía cada uno de los ponentes. Mis felicitaciones y mi agradecimiento por seguir aprendiendo de todos ellos. Todas investigaciones muy pertinentes, muy prioritarias y perfectamente bien diseñadas, ¿no? Yo finalmente quisiera mencionar que pues esta parte de la migración de retorno específicamente en nuestras personas mayores, pues son temas que tienen que estar interconectados y que se requiere una atención más detallada desde todos los sectores y también el desarrollo de políticas que estén adaptadas a las necesidades de esta población y que abordar pues todos estos desafíos que se han mencionado en la charla de hoy implica considerar factores de salud, factores sociales, factores económicos, incluso factores ambientales, porque nosotros nos hemos encontrado con personas mayores migrantes, ahora no de retorno, sino personas mayores migrantes que migran por cuestiones ambientales, lo que llamamos la migración ambiental, porque en sus zonas de origen, a lo cual ellos se han dedicado toda su vida, pues ha desaparecido. Hay personas que se han dedicado todo el tiempo a trabajar la madera, ¿no? Y de repente, pues, las condiciones ambientales y climáticas cambian por cuestiones también de violencia, por ejemplo. Ya no pueden seguir trabajando la madera. Se han secado presas, se han secado lagunas o lagos en donde ellos se dedicaban a la pesca y muchas otras actividades, ¿no? Entonces, como mencionaba, todo este tema implica
realizar un análisis y una intervención multi y transdisciplinaria, pero también es necesario que estos foros se abran y que lleguen estos mensajes y estos esfuerzos que se realizan desde diferentes lugares a los tomadores de decisiones en diferentes sectores, ¿no? Y que debemos de trabajar en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para proporcionar un apoyo adecuado a estas poblaciones vulnerables. Y dentro de lo que mencionaban las investigadoras y el investigador que continuaron con este tema, pues hay temas muy importantes como la migración como factor de envejecimiento poblacional, el impacto a la salud de los adultos mayores migrantes, las redes de apoyo y soporte social, las remesas y su papel en la vejez, las necesidades de atención a salud específicas para los migrantes mayores, las políticas públicas, por supuesto, y el envejecimiento activo, la discriminación y la estigmatización, la investigación y recopilación de datos para poder realizar investigaciones más robustas, más fuertes, que nos permitan hacer conciencia a esos tomadores de decisiones y sobre todo, tomar en consideración lo que son las narrativas, las vivencias, las cuestiones de vida, todo lo que nos mencionaban en varios de los proyectos que se estuvieron mencionando el día de hoy, es acercarnos directamente a la población, ver sus vivencias y ver sus necesidades y trabajar mano a mano, palmo a palmo, para tratar de hacer llegar esa información a los usuarios finales, que es nuestra población adulta mayor, que finalmente ha estado trabajando toda su vida, que ha estado alejada de su familia, de sus costumbres, de sus raíces, de sus hogares, de sus alimentos, de su forma de vivir, y que finalmente retornan siendo unos desconocidos, afectados físicamente, sin perspectivas, sin prioridades, sin atenciones. Creo que estamos en deuda con esas poblaciones que han hecho mucho para el crecimiento de nuestro país. Entonces, en ese sentido, la invitación a seguir esforzándonos, a seguir trabajando, a formar redes de colaboración conjunta y tratar de llegar a esos tomadores de decisiones para hacer oír, que escuchen la voz de estas personas, que creo que dentro de los grupos vulnerables son aún los más vulnerables. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su invitación y les agradezco mucho la oportunidad de haber aprendido mucho de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Voy a cederle la palabra ahora a la doctora Angélica. De hecho, también hay una pregunta para ella, entonces le hago la pregunta y si quiere, después de responder, puede dar sus conclusiones generales. Entonces, leo la pregunta, es de Lucas Gascón. Quisiera preguntar por qué habló de expulsión de migrantes, dado que mencionó, dado que puso énfasis en que la migración se da muchas veces por el sueño americano e incluso por cuestiones de diferentes funcionalidades en roles de género. Gracias, Emanuel, y gracias a Lucas por la pregunta. Sí, yo creo que estábamos hablando como en dos momentos. El primer momento era sobre estos enfoques socioculturales que se construyen de manera simbólica sobre lo que significa ser migrante, ¿no? Para la comunidad trae como una serie de características enfocadas hacia este tema de la etnicidad, de la perpetuidad, del modelo de la propiedad económica, el sentido que se le da en cómo migran los hombres, en qué condiciones, si tuvieron o no redes de migración hacia los Estados Unidos, porque en algunos casos la mayoría de ellos era la primera vez que migraban y entonces no tenían como estas redes, ¿no?, de apoyo en otro país para ser recibidos, y entonces para estos contextos pues significaba enaltecer. Pero era algo muy interesante dentro de los discursos, porque se enaltecen los cuerpos jóvenes y los cuerpos adultos que migran, pero no existe esa misma configuración sociocultural y significativa para los hombres que retornaron en la vejez, ¿no? Al menos, y aquí hago el énfasis, sobre todo de aquellos casos por una situación de deportación bajo su estatus migratorios que fueron expulsados de los Estados Unidos y retornaron a las comunidades de origen en condiciones que para la comunidad era como de desconocimiento y de no aceptación, porque no logró cumplir con el papel encomendado de la masculinidad migratoria
en función de la materialización de la masculinidad. Entonces eran como dos momentos distintos. El constructo sociocultural en los contextos donde se hace la investigación y las expulsiones desde los Estados Unidos hacia territorio mexicano, en ese sentido. Bien, en este otro eje sobre las consideraciones finales que yo deseo compartir, primero es como, pues agradecer como los espacios que se van dando desde INAPAM para poderle dar otro enfoque, ¿no?, hacia lo que es el envejecimiento, la vejez, las personas mayores, más allá de una postura biologicista. Creo que uno de los grandes aportes que hemos tenido con los colegas, los doctores, la doctora, ha sido justamente meter un cruce social, un cruce antropológico, inclusive cultural, porque nos va a permitir entender lo que es, por mucho tiempo se ha hablado sobre la heterogeneidad de las vejeces, y no homogeneizar como por mucho tiempo se hizo desde estas visiones más funcionalistas de la persona adulta mayor, y que creo que ese es un aporte fundamental para poder continuar construyendo planteamientos de problemas en función de las diversas necesidades que cuentan las personas mayores, y que ha sido una población que sigue siendo vulnerada bajo todos estos prejuicios y estos viejismos que desafortunadamente aún permanecen en nuestros discursos y en nuestras relaciones con nosotros y otras. Sin duda alguna, hablar sobre el envejecimiento poblacional nos lleva a replantear nuevas preguntas de investigación que pongan sobre la mesa justamente todas estas características de las vulnerabilidades, precariedades sociales, y que justamente, lo decía la doctora Rosa María, es justamente entender estas desventajas acumuladas por las cuales ellos han transitado a lo largo del curso de vida, porque no es un problema que se presente por el hecho de ser personas mayores, por cumplir una determinada edad cronológica, sino que hay condiciones estructurales, socioeconómicas, desde un modelo capitalista, neoliberal, que por supuesto funda desigualdades desde el momento en el que naces. El contexto desde donde naces, desde donde creces, desde donde habitas, dice mucho sobre quién eres como persona envejeciente. Estas son justamente como los índices centrales desde la visión gerontológica, porque se va a tratar justamente de revisar las trayectorias de vida desde este enfoque del curso de vida, por supuesto las biografías, pero sin obviar el contexto histórico, cultural, el contexto económico, desde dónde está hablando la persona mayor. Y eso también, a mi parecer, es un aporte significativo para los profesionistas y profesionales que estamos hoy en día profesionalizando, valga la redundancia, dijéramos nosotros, valga la redundancia, porque justamente los profesionales y profesionistas sobre personas mayores, vejez y envejecimiento, pues requieren de una mirada más integral, más compleja, más interdisciplinaria, en donde no solamente las ciencias médicas y las ciencias biológicas, sino la sociología, la antropología, la sociodemografía, la economía, la geografía, hoy en día la gerontología feminista, las masculinidades, nos van abriendo brecha para poder ilustrar estas desigualdades, estas dificultades, estas formas de envejecer en un país tan diverso, tan multifacético, tan plural y tan multicultural como lo es México. No es lo mismo envejecer en el norte del país, no es lo mismo el significado de la migración en los estados del norte de México a la migración en el centro, por supuesto en el sur, y que van atravesados justamente con estas otras formas de ser migrantes, y que ya lo decía el doctor Guzmán, por cuestiones geográficas, por cuestiones de violencia que se viven en ciertas comunidades, por el tema del narcotráfico, por el tema de la enfermedad, por supuesto, que la doctora Claudia Mendoza compartía sobre estas migraciones por condición de enfermedad y de redes de apoyo que se tienen que ir construyendo las personas dentro del país y que tienen que migrar por estas condiciones, pero también justamente si lo miramos desde esta visión de la gerontología feminista, de entender sobre las formas en cómo mujeres y hombres envejecemos, y actualmente sobre las disidencias, ¿no?, que están abriendo brecha en los estudios LGBT y que forman parte como de estos testimonios todavía invisibilizados, carente por esta situación de discriminación que uno todavía sostiene de manera intelectual y de manera práctica, y que pues hasta ahorita estamos hablando de aquí. Tal vez en unos 5 o 10 años
las líneas de investigación aperturarán hacia otros enfoques que ahorita tenemos sesgos, por supuesto, epistemológicos de investigación, pero que justamente ese es el objetivo de esta investigación. Nombrar, decir, caracterizar y detallar estas ausencias teóricas, empíricas, conceptuales, experienciales, para poder afianzar nuevas líneas, pero también, digo, hasta ahí es donde yo todavía tengo ciertas limitaciones por mi propia configuración profesional que traigo como socióloga, pues la construcción de políticas públicas que beneficien justamente las realidades tan particulares y que estén muy centradas hacia la persona, porque muchas veces hemos observado que la política pública carece de esta experiencia territorializada, ¿no? Desde esta cartografía muy particular de cómo lo están viviendo, y entonces la investigación lo que permite es justamente ilustrar estas realidades, estas complejidades y estas funciones a las cuales. Ojalá no sea la única vez que se toque el tema de migración, les decía, tenemos el Congreso de Envejecimiento en América Latina aquí en la Facultad de Desarrollo Humano, y será un gusto poder compartir, conocer y escuchar otras vertientes, otras posturas, y bueno, integrar seguramente en su momento pues esta red de trabajo desde la migración, desde diferentes enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos, desde donde estamos trabajando en diferentes lugares de México, ¿no? En mi caso Morelos y en el caso de Tlaxcala. Un gusto y un placer estar por aquí. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias, doctora. Como mencionó en su ponencia, el doctor Gerardo ya no está con nosotros, tuvo que retirarse por cuestiones de tiempo. Entonces, en ese sentido, le voy a ceder la palabra a la doctora Rosa María Flores. Adelante, doctora. Bueno, pues nada, agradecer la invitación, la colaboración, y coincido completamente. Yo creo que retomar y esta iniciativa por, digamos, convocar y poner sobre la mesa un tema tan vigente, tan pertinente como es esta imbricación entre la cuestión del fenómeno del envejecimiento poblacional con los procesos migratorios es algo sumamente relevante. Pareciera luego que estamos cada investigador, cada grupo de trabajo haciendo pues análisis en singular, pero justamente estos espacios yo creo que nos permite conocer lo que hacen en otros espacios, conjuntar por ahí esfuerzos y bueno, también el imaginar, ¿no? Estas otras posibilidades que podemos llegar a generar a partir ya de estos análisis que hacemos, pero ya en materia de incidencia social. Yo creo que esta convocación que se hace desde un organismo público, en donde, digamos, de alguna manera también puede tener injerencia en el actuar, en los programas que se hacen, pensando en población adulta mayor, pero también en la población que está envejeciendo y, bueno, partiendo de estas cifras que por ahí mencionábamos, ¿no? Que vamos a ser un país envejecido en un periodo breve. Bueno, yo creo que es importante ir poniendo atención e ir, digamos, convocando también cada vez más y sumando esfuerzos. Particularmente a mí me interesa el poner sobre la mesa el tema de la ruralidad, porque creo que también luego son los grandes olvidados, ¿no? Y bueno, por ahí yo quedo a su disposición por si en algún momento también colegas o alguna persona está interesada en continuar pues hablando sobre estos temas, discutiendo, pues quedo también ahí a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todas y todos nuestros ponentes del día de hoy, también a todo el público que ingresó tanto en esta sesión como en la sesión de las 10 de la mañana. Los invitamos al día de mañana, que es el cierre del ciclo de conversatorios, en punto de las 10 a.m. Las personas que se registraron en alguna de las mesas, ya en la mañana les fue enviado el vínculo de acceso para la sesión del día de mañana. Entonces esperemos que nos puedan acompañar, que tengan un excelente día y hasta luego.